Pero vamos a dar inicio a nuestro tiempo en esta hora. Hermanos, hoy vamos a comenzar con una nueva carta. Vamos a comenzar con la carta primera de Juan. El día de hoy vamos a estar iniciando con el tema número 1 y vamos a ver solamente una introducción a la carta de primera de Juan. Esta carta pues es muy significativa, es muy cortita en comparación con otras, pero está muy llena de contenido, así que quiero animarles a que no nos perdamos, ¿verdad?, en cuanto al contenido que vamos a recibir. Y una, pues, de las cosas, o podría decirse ventajas de estudiar consecutivamente, es que pues ya sabes de qué se va a tratar el próximo miércoles, ¿no? Entonces puedes venir, puedes empezar a leer el capítulo, y que de hecho yo se los aconsejo, les aconsejo que a manera de estudio, ¿verdad?, vayan leyendo el capítulo, preparándose, subrayen palabras raras, palabras o frases que no se entiendan. Juan tiene una manera de escribir muy particular, utilizando algunas maneras, ¿verdad? Por ejemplo, se van a dar cuenta que la carta primera de Juan habla mucho de si decimos esto, pero hacemos lo otro, ¿no? Habla mucho en ese sentido la carta primera de Juan. Entonces, pues sí les aconsejo pues, los consejos de siempre que iniciamos, ¿no? Dedica un cuaderno, dedica algo en que anotarlo. Yo les aconsejo que sea cuaderno para que no traigan hojas sueltas y al rato un papelero por todos lados, ¿verdad? Y al rato no sabes dónde quedaron tus apuntes. Y pues sobre todo, hazte el propósito de terminar. Estamos comenzando hoy, más o menos, yo creo que estaremos terminando, si Dios nos lo permite, por allá a principios de mayo, abril, sí, más o menos, no es el tiempo que va a tomar. Estuve sacando ahí cuentas, a lo mejor un poquito antes quizá, principios de abril, dependiendo cómo sea nuestro inicio de año, ¿verdad? Entonces, anímense y háganse propósito de terminar. No hay inversión que hagamos en el Señor que no resulte en nuestro beneficio. ¿Sí? ¿Sí escucharon lo que les dije? ¿verdad? No hay inversión que hagamos en el Señor que no resulte en un beneficio nuestro, hermanos. No quiero decir que se te va a resolver la vida, ¿verdad? Ustedes saben que yo no pienso de esa manera, pero sí sabemos y estamos seguros por lo que la Escritura dice que el Señor va a darnos plenitud de vida, ¿verdad? Vamos a iniciar este tiempo, entonces vamos a orar. Señor y buen Dios, le damos gracias, muchísimas gracias en esta hora por la oportunidad, Señor, que nos da estar aquí, de acercarnos a usted, Señor, a través de la Escritura y poder, Señor, aprender de ella, aprender de usted en su palabra, Señor. Rogamos que hable a nuestras mentes, hable a nuestros corazones y, Señor, pues aplique su palabra a nuestras vidas. Que ésta sea pertinente, que sea valiosa para nosotros, que podamos, Señor, atesorarla y, Señor, darle el lugar que ella merece en nuestros corazones, Señor, porque es su palabra y ella nos permite conocerle mejor y mayormente. Ayúdenos, pues, en este tiempo, ayúdenos a centrarnos, a concentrarnos, ayúdenos a aprender, a concentrarnos y no distraernos con cualquier cosa, Señor. Y pues bendiga nuestro propósito de iniciar hoy y terminar la carta, Señor. Gracias, pues le damos y le agradecemos, Señor, porque usted ha sido bueno con nosotros en gran manera. Muchísimas gracias, pues, y le ruego por los hermanos que vienen en camino, que les traiga con bien, y los que se estarán uniendo, Señor, en las siguientes semanas, pues que puedan, Señor, también dedicar su corazón a iniciar este tiempo en el que sabemos, Señor, que usted va a bendecir nuestras vidas. Gracias, pues le damos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, y quiero comenzar haciendo una pregunta, ¿verdad? Y me gustaría escucharlos, me gustaría saber sus opiniones. ¿Por qué creen ustedes que es importante estudiar la carta de Primera de Juan? Si la carta fue escrita hace 2000 años, ¿por qué será importante para nosotros 2000 años después estudiarla? ¿Quién quiere opinar?
¿Quién me dice por qué será importante? O sea, es una carta vieja, no se escribió ayer. La escribieron, es más, no la escribieron ni siquiera en español. No tengo el dato ahorita, pero es muy probable que el español ni siquiera existiera todavía como idioma. ¿Por qué es importante estudiar la carta hoy? Es correcto, la Biblia va a ser pertinente, y esa es una respuesta muy acertada en cualquier era. Así pasen 2000 años más y algún predicador diga, ¿por qué es importante estudiar Primera de Juan si se escribió hace 4000 años? Va a seguir siendo pertinente porque por sí misma es la palabra de Dios y tiene pertinencia a través de los años, de las épocas, de los siglos, ¿no? Ahora, la carta de Primera de Juan es importante, hermanos, estudiarla para nosotros hoy, porque hay una confusión bien seria en cuanto a la verdad. Y esto podríamos decirlo en cuanto a toda la escritura, ¿verdad? Pero hay una seria confusión en cuanto a las cosas que son verdaderas, a lo que es correcto. No, para el mundo hoy no hay una verdad absoluta y es muy probable que ese pensamiento esté metido en nuestras cabezas y nosotros no nos estemos dando cuenta. Ahora, también es importante para nosotros estudiar la carta de Primera de Juan hoy para reconocer falsas enseñanzas. Si recuerden ustedes que para reconocer una mentira no necesito memorizarme, o sea, el camino más corto para reconocer una mentira no es memorizarme todas las mentiras, sino conocer la verdad. Porque mentiras va a haber millones, pero la verdad de la Escritura es solamente una, así que ese es uno de los por qué es estudiarla el día de hoy. Y la otra, hermanos, y yo creo que es una muy importante, es que es importante estudiar 1 Juan hoy para nosotros vivir con amor y obediencia genuinas. Vamos a darnos cuenta que 1 Juan va a hablar mucho, les decía yo ahorita, en la congruencia que debe haber en la vida de un cristiano entre lo que dice y lo que hace. Dices que amas a Dios, pero aborreces a tu hermano. Dices, pero aborreces. ¿Sí? Debe haber congruencia en eso. Y es por eso que tenemos que estudiar esta carta. La carta primera de Juan fue escrita en un momento de crisis espiritual, muy similar al que estamos viviendo nosotros hoy. Y ¿saben qué, hermanos? En ese entonces se caracterizaba porque había una mezcla de confusiones, una mezcla de todo tipo de creencias, ¿verdad? Había ciudades en la que llegaba un predicador nuevo con una idea nueva y la gente se convertía con ellos y llegaba otro y así era. Entonces había muchas falsas doctrinas, había mucho sincretismo, no sé si han escuchado esta palabra, pero el sincretismo es la mezcla de religiones. Hay gente que ha ido a todas las iglesias por si alguna de esas es la buena, ¿sí? Y se han dedicado a todos los santos y a todos los dioses y a todas las religiones, ¿verdad? Por si las dudas, ¿verdad? Eso es sincretismo, una mezcla de todo eso. Y en ese contexto fue escrita Primera de Juan. Y saben, curiosamente, cristianismo surgió en ese contexto. Hoy vivimos una era muy similar, donde el relativismo, recuerden que relativismo significa que no hay verdades absolutas, el relativismo y la indiferencia hacia la verdad amenazan la integridad de la iglesia, ¿sí? Y de la palabra. Ahorita todo el mundo, nadie quiere responder ante nada, ¿sí? Es un mundo relativo, ¿verdad? Porque dice, no, nada es absoluto, todo relativo. La carta primera de Juan aborda problemas históricos y también ofrece principios para la vida cristiana, para la fe auténtica y para la fe plena. Así que va a aplicar directamente a nuestras vidas.
Y fíjense, Juan en el siglo I defendió la verdad en sus tiempos. ¿Cuál va a ser nuestra obligación hoy en el presente? Defenderla también. ¿Sí? Proclamar la verdad de nuestra generación y defenderla para que la siguiente generación la siga teniendo, ¿verdad? Y así hasta que el Señor regrese. Así que, hermanos, por eso es importante la carta primera de Juan. Es muy, muy valiosa. Es muy valiosa para nosotros porque en ella, y como en cada, yo creo que lo he dicho esto en cada vez que exponemos la Escritura, ¿no? Pero en ella vamos a encontrar oro para nuestras vidas, oro para la vida espiritual. Así que comencemos hablando de allí, en primer lugar, hablemos del contexto histórico. ¿Qué estaba sucediendo cuando se escribió la carta primera de Juan? En el siglo I, ¿verdad? Cuando hablamos del siglo I, estamos hablando del periodo que comprendió del año 1, ahorita estamos en el año 2024, del año 1 al año 99. ¿Okay? La carta de primera de Juan se escribió en un periodo, por ahí de eso del año 70, 80, no tenemos exactamente el dato. O sea, ya estábamos dentro del siglo I. Y el entorno cultural, hermanos, en el que se escribió, pues como les decía, era de un intercambio y de mezcla de ideas. Cada quien podía proponer lo que fuera y todo el mundo agarraba. No había una sola idea firme que fuera la predominante en ese entonces. Había el culto al emperador. No se alababa a Jesús, no se adoraba a Jesús. Cristianismo en ese entonces estaba surgiendo, apenas cristianismo tendría alrededor de unos 35 años de haber surgido, más o menos, no tenemos fechas exactas, pero era una religión muy nueva. Pero había cultos anteriores, cultos paganos, ¿verdad? Que ya tenían siglos. Por ejemplo, uno de ellos era la adoración al emperador o al rey. Lo trataban como si fuera una divinidad. Entonces había un intercambio bien fuerte de ideas, de religiones, de filosofías. Había dioses antiguos en los que la gente creía. Había movimientos filosóficos. Era toda una mezcla muy similar a lo que estamos viviendo hoy. Y la iglesia primitiva se desarrolló en esto, en este contexto. Como les decía, existía lo que les comentaba yo ahorita, que es el sincretismo, que es esa mezcla rara donde todos creían de todo un poco. Sí, así lo podemos definir. ¿Y qué es lo que genera este tipo de creencias? Generan confusión. ¿Sí? Al no haber un estándar al cual todos apegarse y creer todos lo mismo, cada quien puede creer lo que se le pega a su gana y hacer su propia mezcla. ¿Y esto qué genera? Confusión. Eso no sirve. Necesitamos una sola cosa. Por eso, por ejemplo, la Constitución mexicana fue redactada y no se tienen distintas constituciones, ¿verdad? Para que cada quien se obedezca a una o a otra, ¿no? Tenemos una sola constitución que es con la cual se rige los principios de gobierno de nuestro país. Ahora, cada estado tiene su propia constitución interna, pero ¿en qué creen que se basaron para escribirla? En la nacional, ¿sí? Entonces, en ese entonces no había tal cosa y cada quien creía lo que se le pegaba su regalada gana. Sin embargo, cristianismo estaba así como Zacatito, estaba floreciendo en medio de esta confusión que había. También había un movimiento que era el movimiento gnóstico. El gnosticismo comenzó a desarrollarse en la época y empezó a mezclarse dentro de la iglesia. ¿Qué es el gnosticismo? Es la idea de que no podemos conocer a Dios. Hay gente que dice, Dios existe, pero yo no sé cuál de todos los dioses es el bueno. Eso es gnosticismo. ¿Sí? Es una idea en la que no hay un Dios que sea
como el descrito por la Biblia, un Dios personal, un Dios que quiere relacionarse con sus hijos. Esa es la idea, eso es el gnosticismo. Y esta idea se empezó a desarrollar en esa época y básicamente esta idea, la idea del gnosticismo, negaba que Cristo hubiera sido humano. Y esto es muy importante, porque el mismo Juan dice que nadie que conoce a Dios, ¿verdad?, que se dice cristiano, niega que Cristo vino en carne. Ellos decían, ¿verdad?, el movimiento gnóstico decía que separaba la vida espiritual de la conducta. Ellos decían, espiritualmente tú puedes estar bien con Dios, pero en tu conducta puedes portarte como se te pegue tu gana. ¿Sí? Éticamente tú podías vivir como no había un estándar que dijera que era bueno y que era malo. Bueno, solamente te enfocas en lo espiritual, está bien con Dios en lo espiritual, pero en tu conducta, pórtate como tú quieras. ¿Sí? Había un divorcio entre la vida espiritual y la obediencia. Así que en este contexto histórico se escribió la carta primera de Juan. Y ahorita vamos a ver el propósito de ella. Ahora, Juan fue el último de los apóstoles vivo y este había sido testigo presencial del ministerio entero de Jesús. Y esto le daba la autoridad a él para refutar las herejías, porque Jesús, hermanos, él no enseñaba que tú podías estar bien con Dios y vivir como se te pegara tu gana. Al contrario, él tildó de hipócritas a todo aquel que quisiera vivir de una manera delante de Dios y portarse mal delante de cualquier persona. Él siempre atacó eso. Y cuando Juan se dio cuenta de esto, él empezó a defender la fe. Juan estaba establecido en Éfeso y supervisaba las iglesias en esa región y respondía a las amenazas de los falsos maestros y de personas dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, ¿no? Aparte de esto, en ese entonces empezaba a surgir lo que era la persecución que duró 3 siglos para los primeros cristianos. Así que más o menos este es el contexto histórico en el que se escribió la carta de Primera de Juan. Ahora, pero ¿cuál es el propósito de la carta de Primera de Juan? Es decir, ¿para qué se escribió esta carta? Bueno, yo creo que lo pueden intuir, más o menos por lo que les he dicho, pero hay 2 propósitos básicos por los cuales se escribió esta carta. El primer propósito es refutar doctrinas extrañas. Recuerden ustedes que doctrinas son enseñanza, doctrina significa enseñanza, y estas doctrinas extrañas estaban siendo parte de la iglesia, como el gnosticismo, el sincretismo, estas palabras raras que les he estado mencionando. Había otro movimiento que era el movimiento doceta. Los docetas afirmaban que Jesús solo parecía humano. Los gnósticos decían, Jesús no era humano, era un espíritu, pero los docetas decían, no, Jesús se parecía a los humanos, ¿verdad? Porque ellos enfatizaban que lo habían visto y oído y tocado. Sin embargo, solamente pensaban que era una apariencia. Ahora, pongan mucha atención en esto, porque a lo largo de la carta vamos a ir viendo cómo Juan contrarresta estas enseñanzas, ¿verdad? Porque otra vez les digo, Jesús tenía un cuerpo de carne y hueso, así como el de nosotros, así igualito, a lo mejor un poquito más delgadito o más prietito, qué sé yo, pero cuerpo, al final de cuentas, ¿sí? Y estas enseñanzas contradecían esto. También estaban las herejías gnósticas que negaban que Jesús tenía cuerpo también. Unos decían, se parece, y otros decían, no, es que ni siquiera era algo parecido, ¿verdad? No era humano. ¿Saben? Ahora, ¿por qué es importante que Jesús tuviera un cuerpo, hermanos? Para que pudiera morir. Sí. Él tenía que tener un cuerpo humano, porque un hombre debe morir por otro hombre. Si él no hubiera tenido cuerpo, hermanos, él no hubiera podido ir a la cruz del Calvario, no hubiera podido pagar por nuestro pecado. ¿Sí?
El otro propósito de la carta es fortalecer la fe de los creyentes. Recuerden ustedes, hermanos, que el cristianismo estaba creciendo en medio de muchas religiones que estaban muy bien, algunas de ellas muy bien establecidas y era presa fácil, ¿verdad? Y era muy fácil para los creyentes, así como lo es hoy, querer abandonar la fe. Y Juan escribió para fortalecer la fe de ellos. Juan quería que los cristianos tuvieran certeza de su salvación. ¿Sí? Esta carta es una carta pastoral y está llena de amor, asegurándole a los creyentes que la comunión con Dios es posible única y exclusivamente a través de Cristo. Cosa que el gnosticismo no creía posible, cosa que el docetismo tampoco, ¿verdad? Y un montón de otras religiones que buscaban promoverse en la vida del pueblo. Entonces, para eso fue escrita, hermanos, la carta de Primera de Juan. Pero específicamente quiero pedirles que vayan a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Ahí encontramos el propósito de la carta. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Dice, estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Les pregunto yo a ustedes, de acuerdo con lo que acaban de leer, ¿para qué cosa escribió Juan? ¿Para qué escribió Juan la carta? Para que sepamos que tenemos vida eterna. ¿Quieres saber si vas a ir al cielo? Lee la carta primera de Juan. En la carta primera de Juan están las evidencias de un cristiano que tiene vida eterna. Para eso le escribió Juan, para que el cristiano sepa si es cristiano o no. ¿Sí? Para eso fue escrita la carta de primera de Juan. Veamos ahora el autor y los destinatarios. Bueno, ya les hablé que Juan, ¿verdad? Pero ¿cuál Juan? Esta carta es curioso que cuando nosotros vamos a primera de Juan 1:1, abran su Biblia ahí. Curiosamente, esta carta no es como las cartas de Pablo, donde Pablo comienza casi siempre, por ejemplo, en Efesios 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo, a la iglesia que está en Éfeso, o a la iglesia que está en Galacia, que está en Corinto, en Filipos, ¿verdad? Esta carta no está bien definido quién escribió esta carta. Porque si ustedes leen el 1:1, dice, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y han tocado nuestras manos, escribimos acerca del verbo de vida. Esto escribimos acerca del verbo de vida. ¿Se dan cuenta que en ningún momento dice que Juan le escribió? Ahora, ¿cuál Juan le escribió? Porque había varios Juanes en ese entonces. Bueno, le escribió el apóstol Juan, el hermano de Jacobo. Aquellos, ¿se acuerdan ustedes a los que el Señor les llamaba los Juanerges? Juanerges significaba hijos del trueno, porque eran gente que eran explosivos, ¿no? Explosivísimos. Juan es el que su mamá fue y le pidió al Señor Jesús que lo dejara sentarse a la derecha o a la izquierda, bueno, uno a cada lado, ¿verdad? Uno de un lado Juan y del otro lado Jacobo. Era el hijo de Zebedeo. Es el mismo que escribió el Evangelio de Juan. Y el mismo que escribió la carta de primera, la carta de segunda y de tercera de Juan. Si ustedes leen el Evangelio de Juan, en el Evangelio de Juan, al autor se le llama el discípulo amado. Juan fue parte del círculo más íntimo de Jesús, junto con Pedro y con Jacobo, su hermano.
Juan vivió sus últimos años en Éfeso, donde un ejército vino, lo tomó preso y lo desterró. Lo desterró y murió en un lugar que se llamaba la isla de Patmos. Patmos, con D. Patmos. Entonces, Juan no solamente escribió la carta como si fuera un apóstol, sino también como si fuera un pastor y testigo ocular de lo que Jesús hizo. Y eso era lo que eso fue. Y la carta, los destinatarios de la carta no es una iglesia en particular, como por ejemplo la carta de Corintios fue dirigida a la iglesia que estaba en una ciudad llamada Corinto. En este caso, la carta no tiene un destinatario particular, sino que esta es una de las cartas que se le llaman cartas universales también, porque están dirigidas a todas las iglesias. En específico, esta carta estaba dirigida a las iglesias cristianas de un área que se llama Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Probablemente fueron iglesias fundadas por Juan, o si no, al menos influenciadas por él. Y estas iglesias, hermanos, estaban enfrentando influencias heréticas, ¿verdad? Estaban llegando gente, como les digo, esta era una mezcla de cosas. Todo el mundo creía lo que fuera. Entonces llegaban visitas a la iglesia y no faltaba el que tenía buena labia y que podía hablar y empezaban a meter sus ideas dentro de las congregaciones. Ahora, recuérdense que en aquel entonces no estaba escrito el Nuevo Testamento completo como tal. Apenas se estaba formando. Había divisiones dentro de las iglesias y algunos miembros hasta habían abandonado la fe de los apóstoles. Los destinatarios eran conocidos, llamados por el apóstol, esto sí lo podemos decir, quien los trata a ellos como hijitos míos, les dice Juan. Él tenía una preocupación paternal, ¿verdad? Por ellos. Ahora, este mensaje, esta carta fue dirigida a los primeros cristianos de ese lugar. Pero hoy también podemos reconocer, hermanos, que los mismos desafíos que estaban enfrentando estas personas en ese entonces, estos hermanos y enseñanzas, son los mismos que está enfrentando la iglesia hoy. Por eso es que es pertinente esta carta para nosotros hoy. No es una carta que quedó obsoleta, al contrario. Está hoy más que nunca, ¿verdad? Es muy importante, es una carta muy importante para nosotros. Hablemos un poco de los temas que toca la carta, más o menos hablemos del bosquejo general, cómo está dividida la carta. Está dividida en unas 4 secciones más o menos. La primera sección habla de la comunión genuina, desde el versículo 1:1 hasta el 2:17. La sección número 2 habla de doctrina y moral, enseñanzas, podríamos decir, enseñanzas y partes prácticas, obediencia práctica. La tercera parte habla del amor y la verdad. Por ahí de eso al capítulo 4:1 al versículo 21. Aquí en esta parte se explora el amor de Dios como prueba y evidencia de una fe verdadera. La cuarta parte va del capítulo 5:1 al 21, que habla de la vida en Cristo. Aquí este es el último capítulo y aquí se nos habla de la seguridad de la vida eterna, de la oración contestada y de la victoria sobre el pecado y sobre Satanás. Ahora, si ustedes miran la carta así con estos 4 puntos que están ahí por un lado, ¿cuál de estos puntos creen ustedes que es el más importante para nuestras vidas hoy?
¿Mande? Propósito. De esos 4 que están ahí, ¿cuál será el más importante? ¿Cuál? La vida en Cristo. Pues escojan uno. Mi consejo es escojan uno y profundícenlo. Profundicen este punto, ¿verdad? Cada uno tiene su punto de equilibrio, su punto perfecto para nosotros, para nuestras vidas. Así está dividida la carta. Más o menos, estas divisiones se hacen por los temas. Empiezas a leerlo y según el tema que se vaya abordando, vas haciendo la división. Juan, hermanos, habla de principios prácticos. La carta primera de Juan habla completamente a la vida práctica, a nuestra conducta. ¿Sí? Algunos principios prácticos, por ejemplo, habla de la doctrina de la naturaleza de Cristo. ¿Cómo era el Señor Jesús? Nosotros a lo largo del estudio vamos a estar hablando de que Jesús era verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. 100% Dios y 100% hombre. ¿Sí? Algunos de ustedes se han preguntado, y esto lo digo con mucho respeto, ¿verdad? Pero solamente para ilustrar el punto. ¿Alguno de ustedes se ha preguntado alguna vez si el Señor Jesús iba al baño? ¿Qué piensan? ¿Sí o no? Sí. Sí. O sea, era un ser humano como nosotros, tenía necesidades como nosotros. Nada más que la Biblia no dice que iba 3 veces al día al baño, ¿verdad? Y lo digo solamente para ilustrar el punto. El Señor me entiende. ¿Verdad? No estoy faltándole el respeto. El punto es este. Hay gente, no de hoy, del siglo I, que negaba la naturaleza humana de Jesús. La encarnación, el hecho de que haya tomado un cuerpo como el nuestro. Fíjense, hermanos, la encarnación, y estamos a unas semanas de celebrar el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Que todos sabemos que Jesús no nació en diciembre y aparte no se nos manda a celebrarlo, ¿verdad? Sin embargo, estamos a unas semanas de celebrar esta fiesta. Y en ella nosotros podemos reflexionar, hermanos, que el amor de Dios por nosotros se demostró grandemente en la encarnación, en que Jesús tomara forma humana. Y esto también, el hecho de que Jesús tomara forma humana, garantiza nuestra salvación. Porque si Jesús no fuera humano, no habría salvación. Vamos a ir a 1 Juan 4. Versículos 2 y 3. Dice, en esto ustedes conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que confiesa que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿De qué está hablando Juan aquí? De personas que están diciendo, no, Jesús no tenía cuerpo. Él era una apariencia. Él era espiritual solamente. Sí, no, esto no era así. ¿Ven la importancia para nosotros de que Jesús tenía un cuerpo como el nuestro? ¿Qué dice Juan? El que niega esto no es de Dios. Por más que cante, ofrende y no se pierda ningún servicio y vaya a la iglesia que vaya y sea el más servicial, si esta persona niega que Jesús tenía un cuerpo, ¿verdad? Él no cree que Jesús haya sido una figura histórica con un cuerpo físico, esa persona no es creyente. No hay tal. Hoy día es raro, ¿verdad? Pero sí hay gente, ¿verdad?, que dice, no, eso es un cuento, dicen ahora.
Eso es un cuento, Jesús no, es un invento para controlar a las masas. Bueno, es una forma de negar que Jesús existió realmente. Otra doctrina importante que se nos enseña, hermanos, es la de la seguridad de la salvación o la certeza de la salvación. Los creyentes podemos tener seguridad de que poseemos vida eterna. ¿Por qué? Esta seguridad no se basa en nuestras buenas acciones. Hay cristianos que dicen que la salvación se pierde cuando te portas mal. Pero el problema con esa doctrina es que entonces la salvación es por gracia, pero las buenas acciones mantienen. Ese es el problema, ¿eh? Que es una salvación que se mantiene por las buenas obras. Pero no, si de eso se tratara, imagínense, hermanos, la salvación está asegurada para el creyente verdadero, no por tus actos, sino por la obra de Cristo. Miren lo que dice 1 Juan capítulo 5, versículo 11. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. ¿Ven? ¿Quién nos ha dado vida eterna? Dios. Y esa vida está en Cristo. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas les he escrito a ustedes, los que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tengan vida eterna. ¿Se dan cuenta? Esta es una doctrina. Aquí nos está enseñando que podemos tener seguridad de salvación. Esta carta, hermanos, también habla de evidencias morales o cambios en la conducta de los cristianos. Por ejemplo, un cambio que debe ser muy evidente en toda aquella persona que se identifica como cristiano es que él va a querer obedecer los mandamientos de Dios. Él va a entender que esto no es opcional. Por eso hace unas semanas, ¿verdad? Para un hijo de Dios, ¿verdad? Escucha, esto está mal y va a corregir. No es opcional. Por ejemplo, primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 6. Regrésense un poquito. Ahí habla de la obediencia. Y esto sabemos y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer, si guardamos sus mandamientos. ¿Ven? ¿Cómo sabes tú que eres creyente? Porque obedeces a Cristo. Es lo que está diciendo aquí. 4. El que dice, ojo con esto, aquí están las frases. El que dice, yo he llegado a conocerle, pero, y no guarda sus mandamientos. Fíjense aquí qué es lo que está diciendo. El que dice, con su boca, dice, soy cristiano, pero con su vida no obedece. ¿Qué dice Juan? Es un mentiroso y la verdad no está en él. ¿Ven? El que guarda su palabra, 5, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces, ¿ven lo que les comentaba yo ahorita? Primera de Juan nos habla de una congruencia entre decir y obedecer. El que dice sí, pero no obedece, dice Juan, es mentiroso. Lo cual quiere decir, ¿verdad?, que aparentar no sirve de nada. Aparentar, pues bueno, engañas. Pero no sirve de nada delante del Señor, porque al Señor, ¿quién lo engaña? Entonces aquí en la carta de 1 Juan nos va a quedar bien claro que decir que somos cristianos, que caminamos en la luz, implica rechazar el pecado y buscar la justicia. Otra de las cosas de la seguridad de salvación o de las evidencias de obediencia es el amor al prójimo.
Miren lo que dice 1 Juan 4. Vamos a leer nada más unos versículos. Léanlo del 4 al 21, del 7 al 21. 1 Juan 4, 7 al 21. No voy a leer todo. Pero el amor al prójimo es una evidencia. Es una evidencia de un cristiano que está caminando con el Señor. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Mire el versículo 8. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿Se acuerdan de este versículo? Es el versículo más sacado de contexto a veces. A lo mejor tú ya te lo sabías, que decía Dios es amor, pero si nunca lo habías buscado en la Biblia, dice el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿Y qué dice aquí? Que nos amemos unos a otros, porque el amor es de Dios. ¿Y cómo se demuestra que una persona ha nacido de nuevo? Porque ama a otros creyentes. ¿Sí? Estas son cosas bien prácticas, ¿eh? A ver si estamos entendiendo. ¿Cómo podemos nosotros demostrar evidencias de obediencia en nuestras familias o en las iglesias o a la comunidad? ¿Cómo nosotros podemos demostrarle cómo podemos dar evidencia a la comunidad, a nuestra familia, a la iglesia, de que somos creyentes? ¿Cómo lo podemos hacer? Según lo que acabamos de leer. Con la conducta, pero específicamente leímos que con amarnos unos a otros. Y con el pasaje de Juan, 1 Juan 2:3, con nuestra obediencia. Así es. Fíjense, vivir estas verdades va a transformar nuestras vidas. Y no solo nuestras vidas, sino también la vida de los que nos rodean, la vida de la iglesia y la vida de la comunidad en general. Así que Juan aquí en esta parte, en esta carta, va a escribirnos con autoridad como apóstol para asegurarnos a los creyentes que tenemos certeza de fe y para invitarnos a demostrar nuestra certeza de fe por medio de vivir con integridad. Hay tres cosas que destaca la carta primera de Juan. Primero, la verdad de la Escritura. Segundo, la obediencia. Y tercero, el amor práctico. Fíjense, Juan defendía la verdad. La pregunta es, él estaba comprometido con la verdad. ¿Cuál es nuestro compromiso con la Escritura? Esto solamente, quiero que se den cuenta que esto es solamente la introducción. Esto es un panorama general. Pero viene la carnita en los siguientes días, las siguientes reuniones. La pregunta es, ¿cuál va a ser tu compromiso con esta verdad? Muy bien, la vamos a dejar ahí. Y de la carta de primera de Juan. Gracias, Señor, porque pues usted ha sido tan bueno con nosotros en gran manera y en múltiples maneras. Pedimos, Señor, que nos ayude en este tiempo y nos dé la sabiduría para aplicar la palabra a nuestras vidas y también, Señor, nos dé, Señor, el compromiso con su palabra y, Señor, pues, convénzanos de esto. Trabaje pues en nuestras mentes, trabaje en nuestros corazones. Le agradecemos pues por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.